Me llamo Juan Tercián, soy médico hace más de 40 años. Y una de las cosas que yo veo principales en todo esto que estamos haciendo, en todo esto que tratamos de difundir, es aquello que nos pasó culturalmente como sociedad, como seres humanos, y en un momento dado dijimos, nosotros no somos naturaleza. En un momento dado dijimos, la naturaleza está ahí y nosotros estamos acá. Como que dividimos la cosa del ser humano y nos separamos, no nos integramos como hacen nuestros hermanos antiguos pobladores. Entonces, a partir del hecho de separarnos de esa naturaleza, de decir que somos otra cosa, no sé qué hasta ahora, pero otra cosa, a partir de eso empieza en nosotros toda una serie de equivocaciones, porque nacemos de una primera equivocación, que es esta de que nosotros no somos la naturaleza. La naturaleza es esa. Ahí están los árboles, está el río, están las plantas, está bueno. Pero nosotros somos otra cosa. Y a partir de eso, bueno, lo explotamos con mucho más facilidad, lo destruimos, lo hacemos plata y entonces hacemos de toda la naturaleza algo a nuestro provecho. Nosotros, a partir de esa equivocación, de esa separación con la naturaleza, no encontramos nuestra identidad, porque la perdemos en ese momento que nos separamos. Al perderla, andamos buscando por todas partes. Entonces estábamos hablando esto del antropocentrismo, donde la persona se siente centro de todo, lo que nosotros defendemos que es el biocentrismo, o sea, la vida es el centro de todo, y no hay posibilidad de vida si yo no me hermano con las plantas, con el suelo, con el agua, con el sol, con la luna, no me abrazo con ellos, no me siento parte de ellos. Otra cosa es también esto de que el ser humano inicialmente vivía en comunidades, vivía en aldeas, vivía en familia, pero en familia agrandada, digamos, como siguen viviendo nuestros hermanos antiguos pobladores hoy. Y eso también nos cuesta, porque salimos de eso en estas grandes ciudades que la vemos llena de gente, pero totalmente incomunicados uno con otro, totalmente distantes, aunque nos rozamos todos los días con miles de gente, estamos terriblemente distantes. Y eso también nos separa de la naturaleza, también nos separa de nuestra identidad. También nos pone en un lugar donde no nos hallamos, como decimos en Misiones, no nos sentimos bien. La Gaia, que quiere decir que el planeta es un ser vivo. Es un ser vivo que como tal, todo lo que tiene son pequeñas celulitas, incluso nosotros, que formamos un entretejido de vida en el planeta, pero que el planeta en su toto es un ser vivo. Y eso es fundamental para entender lo que vamos a hablar del agua, lo que vamos a hablar del ciclo del agua, para entender nuestro rol en esto de la naturaleza, de donde estamos, y para entender también el daño que estamos haciendo. Porque si nosotros somos una partecita y no el centro de todo, como habíamos dicho antes, y que todo lo que nos rodea es algo vivo, todo, la Gaia, que se autorregula, que cuando la enfermamos se cura sola, que tiene muchísimas posibilidades de mantener el tenor de oxígeno que necesitamos, que necesita la vida. Y todo eso significa que la Gaia, este planeta vivo, nos tiene a nosotros como una partecita más, y no como el centro de la Gaia. Es increíble entender esto, ¿no? Porque ese ser vivo no intercambia cosas con el resto. Yo digo, somos como una cajita. Por eso cuando vamos a hablar del tema de la contaminación, vamos a hablar de la figura de esto de consumidor final, que le llamo yo, vamos a entender esto de la cajita, ¿no? Porque no intercambiamos oxígeno, no intercambiamos agua con otros planetas. Este es nuestro planeta, es nuestra casita, cerradita. Entonces todo lo que tiramos de bueno y de malo queda acá adentro. Si tiramos buena onda, queda acá adentro. Si tiramos cosas buenas, ¿no? Sustancias buenas, queda.
Si tiramos cosas malas también quedan acá adentro, no lo intercambiamos con nadie. Por suerte no se va el agua nuestra, no se va nuestro oxígeno, nuestro aire, queda dentro de esa cajita. Entender de que todo lo que nosotros vamos tirando, todo esto de los plásticos, va quedando adentro y nos va alterando nuestra vida, porque nosotros respiramos de todo eso, nos contactamos con todo eso, y entonces al fabricar veneno nos vamos envenenando nosotros también. Porque no es cuestión de dejar de fumigar, es cuestión de dejar de fabricar veneno. Y yo le decía a Claudio de que el tema agua nosotros lo conocemos allá en Misiones porque todavía tenemos agua, porque tenemos el acuífero ahí, porque Misiones está atravesado por muchos arroyos y ríos, y porque gracias a eso Misiones tiene la selva, tiene el monte y ahora tiene los pinos, gracias a la existencia de esa cantidad de agua. Entonces, hay una figura que yo quería compartir con ustedes, que es la que nos muestran, la que nos enseñan los antiguos pobladores. La figura esta dice así, que la circulación del agua en el planeta, cuando hablamos de circulación hablamos del agua de superficie, de los arroyos, de los ríos, de las lluvias, etc. Y también del agua del subsuelo, que en cuanto a agua dulce, el subsuelo tiene el 70% del agua dulce que hay en el planeta. Y, por supuesto, en la superficie tenemos el 30%. Pero nosotros sabemos poco de ese 70% que está ahí abajo, de esos ríos subterráneos, de esas napas, del acuífero, etc. La circulación de esa agua del planeta, del subsuelo, pero también del agua de superficie, se asemeja a la circulación de nuestra sangre. ¿En qué sentido? De que la sangre en el cuerpo funciona permanentemente en movimiento, en las venas, en las arterias, y ese funcionamiento se frena recién cuando nos morimos, o cuando nos enfermamos, o cuando nos cortan una pierna. Entonces, el estancamiento de esa sangre significa enfermedad. El estancamiento del agua es exactamente lo mismo para el planeta, es exactamente lo mismo. El agua tiene que circular para limpiarse, para desinfectarse, para que sea agua potable. El agua que corre, el agua estancada es agua muerta, es agua que se va a enfermar, el agua que... Por eso nosotros no estamos con el agua de botella, digamos, estamos con el agua que sale de la canilla, o estamos con el agua que corre, no con el que está embotellado. Entonces queríamos explicar esto porque es interesante ver por qué en Misiones, por ejemplo, nos oponemos al tema de las represas, ¿no? Porque esas represas frenan el agua, frenan la circulación. Y hoy hablábamos justamente del tema de las hidrovías, que son otra forma de enfermar, de perjudicar el agua. ¿En qué sentido? De que esto de la hidrovía significa alterar todo lo que es la circulación de los ríos. Significa dragar, significa poner bombas en la capa basáltica de los ríos para hacerlos más profundos y para hacerlos navegables para los grandes barcos. Y esto significa una alteración tan grande de la circulación, una alteración tan grande de la vida de ese planeta, de la vida de esa cuenca que le llamamos como primera unidad, ¿no? Porque la cuenca tiene que ver mucho con la extensión de cada una de las ramas de ese río, de esos arroyos que desembocan ahí, pero también de la vida que está todo alrededor de esos ríos y de esos arroyos. La cuenca es como toda la vida nuestra, digamos. Todos somos cuenca, no hay ninguna posibilidad de vivir fuera de las cuencas. Entonces, esa vida se ve alterada cuando yo transformo el río en una hidrovía. Porque las hidrovías tienen que disminuir el ángulo de los codos, de las curvas de los ríos. Las hidrovías tienen que tener una profundidad tal, tienen que tener un ancho tal. Entonces yo tengo que transformar ese río, lo tengo que transformar para que... Y una de las transformaciones es esto de poner embalse, de poner represas. ¿Por qué? Porque yo cuando pongo represa aumento la profundidad del río, ¿cierto? Entonces eso es una de las cosas que nosotros nos negamos a la represa. Nos negamos porque sabemos que después de la represa viene la hidrovía. Porque es una forma de sacar, como dijimos anteriormente, de sacar todos los productos primarios de nuestros países en forma casi gratis hacia los países del primer mundo. Hoy es la soja, es el pino, es la pasta de papel, es la madera,
es el hierro del sur de Brasil, es tantas cosas que nos están llevando, que sigue esto del saqueo que le hablamos tantas veces. Y bueno, esto significa de que nosotros, cuando entendemos la figura esta de que la circulación del agua en el planeta es lo mismo que la sangre en nuestro cuerpo, cuando nos hagamos conscientes de eso, ahí recién vamos a entender que ese río se formó durante tantos años por una necesidad de esa parte de ese planeta, de esa cuenca, y que eso es vida, y que cuando nosotros lo alteramos, alteramos la vida, que significa enfermedad y muchas veces la muerte. Ahí tenemos los ejemplos del dengue, los ejemplos de la fiebre amarilla, los ejemplos de epidemias, de endemias. Ahora el dengue vino para quedarse. ¿Pero por qué vino para quedarse? Porque justamente la forma de que estamos produciendo significan, como dijimos antes, hidrovías, represas, significan canalizaciones, significan la desaparición de los montes para poner soja, significa que esa desaparición del monte que permitía la entrada del agua, la circulación, el agua que repone las napas, volvemos a decir, el 70% del agua dulce está allá abajo, pero eso no lo conocemos. ¿Quién habla del ciclo del agua? ¿Quién habla del agua que está allá en el subsuelo? Se habla del acuífero guaraní. Como decimos en Misiones, se guitarrea mucho con eso. Pero muy poco se conoce del agua que está ahí abajo. Entonces, como no lo vemos, ojos que no ven, corazón que no siente, maltratamos esa agua de ahí abajo. Maltratamos, no lo estudiamos, no lo queremos estudiar porque es impolítico. Es como esto que hablamos del consumidor final, ¿no? Es impolítico, es decir que todo está contaminado porque la contaminación que tiramos nos llega a todos, llega a las plantas, llega al agua, llega a los animales y todo eso termina en nosotros porque nosotros nos valemos del agua, la tomamos, comemos el animalito, la planta, a nosotros no nos come nadie. ¿Qué quiere decir esto? Que termina acá, porque mi metabolismo no permite que esa sustancia venenosa salga de mi cuerpo. No tengo mecanismos metabólicos para sacarlo de mi cuerpo. Y yo a veces lo asemejo con esto de los botones de los hoteles, no de los hoteles que vamos nosotros, pero hay botones en los otros hoteles donde nosotros no vamos. Esos botones, ¿qué hacen? Cuando llega el pasajero, el botón lo va a buscar en la puerta, lo lleva adentro, le hace hacer todos los papeles, lo anota, qué sé yo, lo lleva a la pieza, le explica todos los funcionamientos. Bueno, ese botón es como nosotros las enzimas que tenemos. Cuando yo como una zanahoria y pasa mi sangre, tengo un botón, tengo una enzima que acompaña a la zanahoria hacia todo el metabolismo. Y pasa por el hígado, la sangre, por todo lado. La zanahoria esa hasta que tiene un destino final. Con el veneno pasa que yo no tengo enzimas para acompañar el veneno, no tengo botones. Entonces entra el veneno, entra a circular en la sangre, no encuentra a dónde ir y se deposita, porque mi cuerpo, como es un veneno, lo quiere poner de lado. ¿Y a dónde lo mete? Lo mete en donde puede. ¿Y dónde puede? Porque son sustancias liposolubles que se juntan con la grasa, por eso se llaman liposolubles. ¿Y dónde yo tengo grasa? En el cerebro. Ahí tengo todo el tejido del cerebro, prácticamente es grasa. Entonces, esas sustancias se van acumulando en el cerebro. Si yo quiero hacer un análisis, no sale en la sangre, porque está en el cerebro. Tengo que sacarme el cerebro, ubicar o sea, cortarlo bien finito el cerebro, analizarlo, poner un reactivo y darme cuenta que tengo más o menos, calculo, a esta edad unos 200 tipos de veneno distintos en el cerebro, que es lo que los científicos norteamericanos estudiaron, porque ellos pueden hacer estudios de cadáveres de los homeless que nosotros no podemos hacer porque nuestra ley no lo permite. Entonces, los trabajos de ellos descubrieron que muchos adultos casi tienen la friolada de unas 200 o más distintos tipos de veneno acumulado en el cerebro. A esto yo le llamo el consumidor final. A esto yo le llamo una consecuencia de esto que hablamos de la cajita. Entonces no es que se envenena a la persona solamente que está, claro, aquel que está fumigando se envenena primero, pero ese veneno se esparce por todas partes y termina en mí. Entonces esta campaña que le hablan de no fumigar es una campaña un poco mentirosa,
no es que yo no voy a fumigar, yo no tengo que producir veneno, porque si no irremediablemente terminan en mí. Es como la mala onda, si yo tengo mala onda, da vuelta, da vuelta, da vuelta y termina en mí irremediablemente. Y en los venenos pasa lo mismo, es una mala onda química. Entonces esa mala onda química al final termina perjudicando a cada uno de nosotros. Y por eso es que nosotros estamos en contra de la contaminación. No para que se limite el lugar de la... porque no hay posibilidad de limitar nada acá. Acá esa contaminación siempre termina en nosotros y no tiene ninguna otra vía de ir a ninguna parte porque en ningún otro planeta puede ir una contaminación. Y el veneno nunca deja de ser veneno. El veneno es veneno desde que nace hasta que nos mata, pero siempre sigue siendo veneno, porque fíjense, nos mata el veneno, estamos ahí abajo, ¿no? Viendo crecer la zanahoria. Para abajo, resulta que estamos ahí abajo, viene la lluvia, lava el veneno nuestro, de este cerebro que yo dije, donde el consumidor final, lo lleva otra vez a la napa y vuelve otra vez a la vida, a otro consumidor final, pero siempre da vuelta y termina en nosotros. Entonces nos va matando de a poquito a todos. Y esa es la vida un poco que estamos viviendo, porque muchas enfermedades que los médicos no conocemos tienen este origen. Y no lo vamos a conocer porque no hay forma de estudiarlo. Entonces, ¿qué pasa? Viene todo el tema de las depresiones, viene todo el tema de los malos caracteres, viene todo el tema de los cambios de conducta, viene todo el tema de estar cada día más nerviosos, dormimos mal, estamos con mala onda. Bueno, todo esto tiene mucho que ver con los venenos que se van acumulando en nuestro cerebro. Amén de los cánceres de cerebro, cerebelo, amén de tantas otras enfermedades que tienen este origen y que nosotros como médicos no lo podemos diagnosticar. Viviendo allá en Nicaragua, tuve algunos problemitas con el tema circulatorio y demás, y un cardiólogo me dijo que era muy bueno el tema de la bicicleta, de hacer gimnasia con los miembros inferiores, y ahí el tema del jogging, el tema de la gimnasia, de la caminata, etc. Y esta bicicleta la llevaba un belga, porque yo antes estaba refugiado en Bélgica, y para dar la vuelta de Nicaragua. Estamos hablando del año 88, 1988. Y me contó de que la fabricaban los grupos ecologistas alemanes y que él había estado en Alemania y compró la bicicleta, se la llevó a Bélgica y de Bélgica ahora después a Nicaragua. Tenemos esto de la producción de soja, ¿no? Que quiere decir que donde habían árboles se reemplazó por la soja. Los árboles y sus raíces permiten la entrada del agua hacia los ríos subterráneos, hacia las napas. Cuando vos liquidás todo esos montes, como se liquidó para que entre la soja, el pino, el eucalipto, el agua se va todo para abajo. El agua no queda en el monte, no queda en el lugar donde antes quedaba. Entonces el agua inunda y se acompaña de sequía, porque justamente el monte que regulaba el agua, que regulaba la lluvia, que regulaba la humedad ambiente y demás, no está más, lo cambiamos por soja. Entonces la inundación y la sequía son consecuencia de un mismo proceso, de un mismo modelo, sistema productivo, donde la soja tiene una pequeña raíz, que es más o menos el largo de lo que es la planta, como todas las raíces, o como casi todas, porque algunas pegan la curva, pero el largo es más o menos el largo de la copa. Entonces esas raíces que antes estaban, que antes eran montes, eran frutales, eran otro tipo de plantas, ahora no están porque hay que poner soja, y también el piso del monte, que era blando, esponjoso,
que era así como un filtro para que el agua entrara. Con la soja es pura tierra compactada, ¿no? Porque se usa mucha máquina, porque la raíz es pequeña, entonces esa compactación hace que el agua tampoco quede donde hay soja, se va todo para abajo y lleva la tierra y lleva lo que llamamos la erosión, ¿no? Entonces desfertilizamos la tierra con esta forma de producir, cosa que para que la soja funcione, el trigo, el maíz, tiene que haber entonces fertilizantes químicos que no son tan inocuos como algunos creen. La hidrovía en realidad es un tratado de los gobiernos de la región de Estados Unidos. En Brasilia el año 2000 se firmó este tratado, que no es otra cosa que el dragado, el facilitar los ríos, Paraná, Paraguay, para bajar con todo lo que es el hierro del sur de Brasil, con todo lo que es la soja de la República del Paraguay, con todo lo que es la soja de nuestro Chaco, de nuestro Santa Fe, de nuestro litoral, bajan por el río con mucha facilidad, con muy poco costo, y llegan a, como llega este barco que estamos viendo, al puerto de Buenos Aires, al puerto de Montevideo y sobre todo a puerto de Nueva Palmira. Estos puertos retoman esos productos y los envían al exterior con muy bajo costo. Y toda esta forma de producir de la soja, de la pasta de papel, tenemos 12 pasteras en la Argentina, están todas en la costa de los ríos. Se fabricaron esta bicicleta en el 85, a mí me cayó en el 88. En Nicaragua estaba como médico operante por Naciones Unidas. Sí. Y ahí de aluminio, ¿eh? Esto es aluminio, todo lo que está pintado. En su momento era una bicicleta que no tenía igual. Sí, bueno, yo la negocié por eso, porque bueno, yo digo a mi edad me conviene. Y bueno, ya que vamos a ir a Cochabamba respondiendo a la convocatoria de Evo Morales, ojalá próximo Premio Nobel de la Paz, en el sentido de la falla que hubo, ¿no? la desazón que nos causó esto de Copenhague, que falló totalmente en cuanto a las resoluciones, en cuanto a querer aportar algún cambio para hacer este planeta más vivible, y Evo Morales que hace entonces una convocatoria a Bolivia, Cochabamba, ahí vamos a estar, y queríamos simplemente comentar, lo más corto posible, cómo contribuye la Argentina en esto del cambio climático, porque no es cuestión de ir a Cochabamba solamente, sino llevar alguna ponencia de decir, bueno, este modelo que seguimos de producción altera el clima de tal manera que produce esto del cambio climático. Hoy hablábamos de que justamente el reemplazo de los montes por la soja producía esta alteración en el agua, inundaciones por un lado, sequía por otro lado. Entonces, todo este cambio climático, nosotros colaboramos con estos factores negativos que hacen a una forma de producción, a un modelo productivo, a un sistema de producción que está al servicio de lo que necesitan otros países, porque nosotros acá la soja transgénica y encima forrajera no la necesitamos, la estamos produciendo para los chanchos de la India, para los chanchos de la China. Entonces, ¿qué pasa con esta producción? Antes hablábamos de consumidor final, del veneno, etc. Ocurre de que esta soja que nosotros estamos produciendo, la RR, resistencia al Roundup, el Roundup que se le echa a la soja, mata entonces la hierba, mata el pasto que crece entre la soja.
Pero resulta que este pasto, como toda vida, quiere seguir viviendo. ¿Y qué pasa? Pasa que produce resistencia. Como cualquier vida que quiere seguir viviendo, cuando nosotros la queremos eliminar, produce resistencia. Este pasto que produce resistencia merece cada día más Roundup, cada día más veneno. ¿Dónde va a parar ese veneno? No solamente en el aire, en el agua, en la planta, va a parar también en el grano de la soja, ¿no? Y ese veneno lo va a comer ese animal. Y ese animal lo vamos a comer nosotros. Entonces, todo ese consumidor final, todo ese ciclo que hace el veneno termina, como dijimos antes, en nosotros. Y cada día tenemos que usar, ¿no? Roundup Plus, Roundup Max, Max, Max Plus, Max. Bueno, entonces, cada día hay que aumentar esa dosis. A la hora de respetar la Pachamama no la respetamos. A la hora de echarle veneno a la Pachamama le echamos veneno como loco. Las enfermedades responden a la disminución de las defensas del ser humano. Cuando yo contamino con las minas, con el tema de las plantaciones, con las hojas, esos venenos ¿a dónde van? Van a disminuir mi defensa, ¿no? Más contamino, menos defensas tengo. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Pasa de que vienen las enfermedades, vienen las epidemias, las plagas aparecen cuando esa plantación no le conviene a la naturaleza. La madre tierra nos manda esa hormiga, ese bichito, para hacer otra vez tierra de esa planta. Cuando está incompleto, cuando no tiene todos los aminoácidos para formar esa seguidilla de proteínas y tener una proteína bien cabalmente formada, es como una obligación de la naturaleza, de la plaga, ir a atacar esa planta. Ir a atacarla para hacerla otra vez tierra, para otra vez comenzar y volver otra vez al ciclo de vida, que es esa vida que nace de esa tierra. Sin esa tierra, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de respirar, de comer, de tomar agua, no tenemos ninguna posibilidad de vida. Por eso Evo, cuando habla del cambio climático, no termina ahí. Él habla del cambio climático, él habla del derecho de la madre tierra, que Copenhague ni que hablar de esas cosas, que nadie entendería. El derecho, pero además le agrega el buen vivir, que también para nosotros es bíblico, porque la Biblia dice claramente que hay una promesa de vida y de vida en abundancia. No es una vida llena de contaminación, es una vida en abundancia. Entonces, la convocatoria de Evo tiene estos aspectos. Cómo evitar el cambio climático, pero también cómo respetar el derecho de la madre tierra y cómo hacer para el mejor vivir de todos nosotros, porque eso es lo que nos merecemos. Y lo que nos quedaba un poco del agua es el tema de su contaminación, ¿no? Porque habíamos dicho esto de que la circulación del agua correspondía a la circulación de la sangre en nuestro cuerpo. Habíamos dicho esto de que todo veneno que tiramos al final se va al suelo, a las plantas y termina en el agua, porque cuando llueve, ese suelo va a permitir de que el agua de lluvia se lleve de arrastre el veneno que está en el suelo, que está en la planta, se lleve de arrastre a las napas. Y a mí me causa un poquito de horror esto de lo que ocurre en Buenos Aires, ¿no? Porque hablamos del agua potable cuando le ponemos cloro al agua. Y solamente eso. Pero nadie hizo un análisis de la cantidad de glifosato, de la cantidad de Roundup que tiene el agua, porque en estos momentos que se usa por la libre, como dijimos anteriormente, el tema del Roundup, se supone, y hay estudios, de que el Roundup está en el agua del Río de la Plata, está abundantemente. Entonces estamos diciendo de que el agua que llega al Río de la Plata recoge, si queremos, el agua de todo el país prácticamente, sobre todo el litoral y más arriba también, ¿no? Brasil, toda esa zona es terriblemente sojera. Toda esa zona tiene una cantidad enorme de Roundup dando vueltas. ¿Y por qué no se estudia en el Río de la Plata la cantidad de Roundup por centímetro cúbico, por litro? Y no se estudia porque justamente es totalmente impolítico, porque fíjense ustedes, si yo estudio la cantidad de Roundup que hay en el agua, pero resulta que después tengo Roundup en el agua y no sé cómo sacarlo.
Y si lo saco no sé dónde tirarlo, porque si lo tiro otra vez en el agua me va a pasar lo mismo. Si lo tiro en el suelo me va a pasar lo mismo, va a hacer todo el ciclo otra vez, va a ir a la napa, de la napa va a ir al río, del río va a ir al aire, con la lluvia otra vez el Roundup me va a llegar al agua que yo tomo. Entonces, eso de que es agua potable es de poco creer, porque el agua, todos los venenos que se van echando en el litoral con las plantaciones que tenemos, con este modelo que decimos que es un modelo realmente de muerte, de envenenamiento, es un modelo que hipoteca el futuro, porque ese veneno que estamos hablando en el agua, en el suelo, en las plantas, no lo quita nadie y queda para hoy, pero también para mañana.